En esta clase voy a hablarles acerca de cómo operar como psicoanalista en situaciones de marginación social. Sabemos que el psicoanálisis ha demostrado una enorme eficacia en sus 100 años en situaciones con contextos que le permitían el despliegue de su modo de acción en las cuales podía como desarrollarse. Para el psicoanálisis es un desafío importante poder mostrar su eficacia fuera de esos contextos. Voy a contarles mínimamente quién soy, no solo para contarles quién es el que está dictando esta clase, sino también para enmarcar un poco mi ponencia. Yo soy Rodolfo Mogillansky, soy médico, soy especialista en psiquiatría, soy psicoanalista. Pertenezco a una generación que se formó en aquello que se llamó la psiquiatría dinámica, una unión muy importante que se conformó después de la Segunda Guerra Mundial entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Fui residente, afortunadamente, en el servicio de psicopatología de Lanús, dirigido por Mauricio Goldenberg. En este centro, influenciado por corrientes psicodinámicas, fueron uno de los que hicieron que la Argentina fuera uno de los centros mundiales del psicoanálisis. Ideas que Mauricio Goldenberg compartía con una serie de amigos cercanos, como Enrique Peyon-Rivière, Celeste Cárcamo, Racker, Greenberg, David Lieberman, José Blecher y tantos otros, así como ideas de la psiquiatría comunitaria de Maxwell Jones, que estaba desarrollando en Inglaterra. El esfuerzo que hizo Goldenberg de poder mostrar la eficacia de este tipo de aproximación coincidía con la expansión de la enseñanza de la psicología social de Peyon-Rivière y con el proyecto de psicohigiene impulsado por José Blecher, que derivaron después con la creación de la carrera de psicología de la UBA. Es importante, para medir la importancia de lo que les estoy contando y del impacto que esto produjo, que el Lanús fue el primer servicio de psicopatología en un hospital general en América Latina. Un servicio que se abría de modo inédito hasta entonces la posibilidad de internar pacientes psicóticos en un hospital general y atender población carenciada social y económicamente. La experiencia en ese sentido de Lanús fue revolucionaria porque abrió las puertas para la atención de pacientes psicóticos agudos en un hospital general con internaciones breves y también porque en ese servicio se había creado un hospital de día, un espacio para contener y tratar pacientes graves sin separarlos de su familia. En ese marco se llevó adelante la incorporación del psicoanálisis a la salud mental. En Lanús, en ese sentido, se puso a prueba la eficacia o el éxito del psicoanálisis en el servicio de un servicio hospitalario. Y nosotros, buena parte de mi generación, tomamos inicialmente contacto con el psicoanálisis en el contexto de esa experiencia. El psicoanálisis que se empezó a practicar en el Lanús se hacía con normas, ritmos, demandas ostensiblemente diferentes a las de los consultores privados. A esto se sumaba que gran parte de la población de pacientes que concurría al hospital presentaba notorias diferencias sociológicas respecto a la población que acudía a los consultorios privados. Aunque como contrapartida, por eso mismo, constituía una instancia ventajosa para acceder a problemas y conflictos cotidianos de la población de pacientes de bajos recursos económicos. Es importante, además, agregar, para los familiarizados en el psicoanálisis, que los pacientes que asistían a Lanús no demandaban por lo general atención psicoanalítica en forma espontánea, lo cual no quiere decir que no demandaban atención. En ese punto, el espacio hospitalario del Lanús, parte de mi experiencia que voy a tratar de reflejar en esta clase, constituye una buena ocasión para estudiar el psicoanálisis, es decir, aquellos que dicen y hacen quienes afirman ser psicoanalistas como una teodicea en su estado práctico. Actualmente soy rector de una universidad, del Instituto Universitario de Salud Mental,
que fundó la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. En ella, en esta universidad, se forman psicoanalistas que luego se incorporaron a la Asociación Psicoanalítica y además otros colegas que se forman en psicopatología, en pareja y familia, niños y adolescentes y cultura y salud mental. En mi tarea como rector, además de contribuir a la mejor formación de psicoanalistas, es parte de mi diario y de mi gestión seguir aquella tradición fundada por Guillaume Rivière y Goldenberg. En un país muy complejo como es Argentina. Bueno, América Latina es muy compleja y Argentina también lo es. Yo diría que América Latina y Argentina les cabe caracterizados como Belindia. A ver, no sé si conocen el término Belindia. Belindia es un país ficticio y ambiguo, contradictorio, que resulta de la conjunción de Bélgica con la India. Este término, Belindia, fue popularizado en el año 74, en 1974, por un economista brasileño, Edmund Lisboa Baya, en su fábula O Rey de Belindia. El psicoanálisis ha mostrado mucha eficacia en aquella parte de América Latina que es Bélgica. Hay una deuda importante si además es eficaz, si es eficaz en aquello que podemos caracterizar como la India. Como parte de esa América y Argentina-India, en especial Argentina-India, les quiero presentar, para comenzar la clase, van a ver dos imágenes de Juanito Laguna y Ramona Montiel. Juanito y Ramona Montiel son dos personajes imaginados y representados por un pintor muy famoso en la Argentina que se llama Berni, a los que pienso usar, o que los pensó como íconos de esa Belindia. Berni, con Juanito Laguna y Ramona Montiel, creó un arquetipo que representaría, que son paradigmáticos de lo que produce la marginación social. Berni imagina a Juanito viviendo en una villa miseria. Para los que viven en Argentina, villa miseria es lo mismo que se llama en otros países las chabolas o las favelas en Brasil. Juanito podría ser el hijo de uno de los inmigrantes del interior de la Argentina que habitan la villa y que han llegado a la capital federal, a Buenos Aires y a sus alrededores en busca de progreso y que debieron hacinarse en una villa miseria. Berni, explicando cómo produjo las telas en las que pinta Juanito, piensa que no le servían para representarlo solamente los óleos, y para figurarlo tuvo que incorporar, como van a ver en las imágenes, los desechos de la sociedad. Ramona Montiel, su otro personaje, es una niña convertida en prostituta para poder vivir. Ramona es tan pobre como Juanito. Solo se diferencian en que Ramona accede a una vida distinta. Me interesa particularmente el personaje de Ramona porque después voy a trabajar sobre una viñeta clínica que tiene cierto parecido con Ramona. Ramona fue la chica de la misma villa donde vivía Juanito, o la que vino del interior en la búsqueda de un futuro mejor, y se encontró con alguien que le ofreció una vida aparentemente fácil. En estas obras, como ustedes ven, utilizó Berni el collage, agregando la pintura, objetos reales pegados sobre el cuadro. Utilizaba latas, plásticos, hierros, maderas, telas, zapatos, juguetes, papeles, señales de tránsito. En esa marginación social conviven personas y familias que nos plantean en la consulta problemas urgentes. No se sostienen, no se autosostienen, no tienen un marco social, económico o emocional para procesar sus propios conflictos o los conflictos familiares habituales. Clásicamente para nosotros, sabemos, es importante que la demanda de atención provenga de la preocupación que se tiene por su modo de funcionamiento, que busca en la consulta un saber sobre cómo son. No se trata de estas personas que viven en esta situación de marginación social y sus familias, de la inconsistencia que tiene toda persona o toda familia, y que toda familia o toda persona debe procesar. En estas personas y sus familias campea una inconsistencia tan radical que no pueden contener ni tramitar las emociones que en ellas tienen lugar.
Convengamos que ninguna familia deja de tener alguna estructura sobre la que trabajar. Lo que estamos enfatizando es la existencia de grupos familiares que tienen tal pobreza en su sostén que no son capaces, al menos de inicio, de tolerar la sobrecarga en sus emociones. En estas familias decimos que son inconsistentes por la notable inestabilidad de sus vínculos, la precariedad a la hora de sostener sus hijos. No pueden retenerlos ni pueden responsabilizarse por su destino. Este tipo de caracterización nos lleva a tener que pensar sobre nuestros modos de intervención. Nos exige matizar el lugar de la interpretación, ya que si bien sabemos que nuestro dispositivo y nuestro entrenamiento es especialmente apto para los casos en que hay una demanda de atención por lo que ocurre en los vínculos o en las personas, esto no es lo que encontramos ni en estas personas ni en estas familias. No podemos ni debemos ajustarnos a los criterios clásicos de lo que suele ser nuestro encuadre canónico. Por las características que tiene, nuestra intervención suele y debe estar centrada en un miembro en particular, en los padecimientos que él tiene, en los padecimientos que ocasiona en su entorno familiar, lo que su existencia condiciona, promueve, inhibe, trastorna, o lo que su entorno, ya sea por ignorancia o por otra razón, genera complicaciones en la convivencia con él. En estas intervenciones, a pesar de nuestra regla de abstinencia, necesitamos en ocasiones operar directivamente, indicando, aconsejando, organizarlos, damos herramientas para que dentro de la modalidad que tienen pueda administrar la vida familiar del mejor modo para todos. Es importante estar atentos a que nuestra intervención suele ser incluso desde un rol de autoridad y que buena parte de su eficacia depende de encarnar este rol. Lo que les voy a contar es una viñeta clínica que habíamos atendido con mi mujer, supervisando un centro de atención periférica de la ciudad de Buenos Aires. Le voy a llamar a esta viñeta Fabiana, Viviana y. Fabiana había consultado por su hija Viviana, una adolescente de 15 años, en un centro asistencial de los suburbios de Buenos Aires. Esta consulta había sido indicada por el juez de menores. El juez había propuesto 6 meses antes de esta consulta la internación de Viviana en un hogar para menores, luego de que Viviana hubiese sido detenida por la policía mientras fumaba marihuana. En aquel momento, Fabiana, al ser citada por el juez, le había dicho, la madre, que no se podía hacer cargo de su hija, Viviana, a raíz de que no sabía qué hacer con su hija, ya que consumía drogas, que era promiscua en su sexualidad y suponía que ejercía la prostitución. Consta en el informe sobre Viviana, sobre la hija, que la trabajadora social y el juez tenían la impresión que la madre, Fabiana, se quería desentender de su hija. Pensaban además que, dada la gravedad del caso, sería aconsejable que Viviana pasara a vivir en un hogar, y esto se llevó a cabo. Es de destacar que Viviana, en su descripción sobre sí, carga sobre ella con la responsabilidad del problema que derivó en la internación. Viviana aceptó vivir en un hogar porque según ella se había portado mal. Dice que había hecho un trato con su madre, estaré 1 año en ese hogar para aprender a comportarme. Pocos días después, Viviana, en el hogar, deprimida, hizo un intento de suicidio. Se cortó las muñecas con una hoja de afeitar. El juez, a raíz del intento de suicidio, indicó la consulta. En este escenario nos familiarizamos con la situación familiar con la que había vivido Viviana. Nosotros asesorábamos a este centro al que derivó el juez de la consulta. Algunos datos sobre la historia. Fabiana, la madre, siendo muy joven, con 15 años, luego de llegar de una provincia del interior, como podría haber sido Montiel, el personaje de Bernie, fue a vivir a la casa de unos tíos. Poco después quedó embarazada de Enrique, un muchacho que conocía de su mismo pueblo
quien la llevó a vivir a casa de sus padres. Fabiana y Enrique, mientras vivían en la casa de los padres de Enrique, tuvieron 2 hijos más. Enrique, cuando Fabiana tenía 22 años, se fue de la casa de sus padres para irse a vivir con otra mujer, Luisa, que había quedado embarazada de él. Fabiana, poco tiempo después, se fue también y dejó a sus 3 hijos con los suegros. Estos, según Fabiana, no le dejan ver a los hijos. Fabiana se fue a vivir con José, con quien tuvo otro hijo que presenta una discapacidad. Tiene una parálisis cerebral, por lo que está internado en un centro de atención para minusválidos psíquicos. José tiene 2 hijos de su primera mujer, la que falleció en un accidente. José no tiene relación con estos 2 hijos, vive con su suegra en el interior. Viviana es la única hija de la pareja que constituyeron Fabiana y José. José, Fabiana y Viviana convivieron hasta los 4 años de Viviana. Había en esta convivencia, según Fabiana, permanentes peleas por los celos, a su juicio, desproporcionados de José. Fabiana, con su hija Viviana, abandonó el hogar en varias oportunidades, lo que ocasionó cambios constantes de domicilio, colegio e incluso de ciudad. Fabiana y Viviana conviven desde hace varios años con una nueva pareja de Fabiana, Jorge, hombre separado con hijos. Los hijos de Jorge, de una pareja anterior, conviven con su exmujer. Con alguna reticencia, Fabiana la madre, cuenta que Jorge, tiempo antes de que Viviana fuese detenida por la policía, le había exigido que Viviana se fuera de la casa, alegando el mal comportamiento de su hija. Esta familia, desde cierta perspectiva, reúne las características de lo que podría ser llamado una familia ensamblada o un ensamble de varias familias. Sin embargo, es importante adjetivar esta definición, relativizarla, ya que esta familia, además de ser ensamblada, le ocurren algunas otras cosas más. En principio no parece tener demasiada estructura propia. Decimos esto por la notable inestabilidad de sus vínculos, la precariedad a la hora de sostener a los hijos sin poder responsabilizarse por su destino. Nuestra intervención. En la estrategia que planteamos con esta familia para la intervención de la trabajadora social, nos centramos en que ella pudiese comprender que el problema mayor era la falta de recursos que tenía la familia y cada uno de los miembros de la misma. Entendíamos que Viviana le daba consistencia a la familia definiéndose ella como problema. Ella se colocaba en el lugar de chivo expiatorio y en un movimiento en que se autoexcluía, poniéndose en el lugar de culpable, salvaba a la pareja de Fabiana. Fabiana era una náufraga a la que la desesperaba la posibilidad de quedarse sola y había aceptado la exigencia de Jorge para mantener a flote la pareja. A Jorge, quien se había desentendido de sus hijas, le costaba hacerle lugar a Viviana. José, el padre de Viviana, si bien había hecho intentos de reconectarse con su hija, lo enloquecía que para verla tuviese que aceptar la presencia de Jorge. Nuestra tarea con la trabajadora era desintoxicarla de los juicios de valor que tenía sobre estas personas y ayudarla a comprender que más que una serie de malditos o malos, eran desesperados e incontinentes. Tampoco encontraban un continente en el marco social. Sugeríamos que su tarea era intervenir para que las inconsistencias de cada uno de ellos interfirieran lo menos posible. Salvar a Viviana del lugar heroico, mediante el cual, autoexcluyéndose, cuidaba a la pareja de su mamá, y a la vez poder sostener un proceso de revinculación que ellos por sí solos eran incapaces de llevar adelante. También era importante, a nuestro juicio, que esta no era una tarea que pudiese llevarse adelante
con una intervención puntual. Era necesaria una larga y sostenida actividad para que Viviana no terminara siendo Ramona Montiel. Hemos dado como ejemplo de estas familias que viven en los bordes de la marginación social, como las familias de Juanito Laguna o Ramona Montiel. Queremos enfatizar que esta falta de organización no es privativa de un contexto social que excluye, pero que es básicamente un tipo de familias o un tipo de personas que encontramos dentro de este tipo de población. Bueno, voy a finalizar la clase, espero haber sido suficientemente ilustrativo acerca de que la tarea como psicoanalistas no se remite únicamente a aquella en la cual podemos como trabajar en aquellas condiciones excepcionales dentro de esa Bélgica atendiendo personajes de la mediana burguesía. También podemos ser eficaces en situaciones de marginación social en donde podemos pensar como psicoanalistas e incluso operar como psicoanalistas, y diría y reivindicaría esto que estoy describiendo como parte del psicoanálisis. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado y espero que esto que les transmito les sea útil. Muchas gracias.